Bien, hoy, lunes 27 de julio, vamos a continuar con el estudio de la geometría. La actividad de hoy dice, continuamos con geometría, trabajando ahora el tema de ángulos, repasamos para que más adelante conozcamos más de ello. Y acá tenemos un gráfico con varios relojes y un relojito que nos está hablando, dice, en una hora el minutero recorre un ángulo de un giro. Veamos acá, si yo observo, acá está el reloj, el minutero dio toda la vuelta y dice ahí que recorrió un ángulo de un giro. Después vamos a ver cuántos grados tiene un ángulo de un giro. Dice, veamos el ángulo que recorre cada uno de los siguientes casos, en los que señalamos con azul la posición inicial y con rojo la posición final. Y tengo acá el primer reloj que dice en media hora recorre un ángulo de medio giro o llano. Y acá tengo, ¿sí? La posición inicial que decía con azul y con rojo la posición final. O sea, hizo todo este recorrido hasta terminar acá, ¿sí? Y tengo acá la forma de un ángulo llano. Veamos acá que dice en 10 minutos recorre un ángulo menor que un recto. Es un ángulo agudo. Veamos acá, la posición inicial comenzó acá, ¿sí? Y el minutero fue pasando hasta llegar acá. Estamos en estos 10 minutos recorre un ángulo agudo. En un cuarto de hora recorre un ángulo de un cuarto de giro recto. A ver, veamos. ¿Sí? Posición inicial, hace este recorrido, llega hasta acá, hasta los 15 minutos, y esto me forma, si yo puedo observar ya, un ángulo recto. Y en 20 minutos recorre un ángulo mayor que un recto y menor que un llano. Es un ángulo obtuso. Veamos, tengo la posición inicial acá, ¿sí? Y la posición final acá de los minutos. Y esta amplitud de este ángulo dice que me da a mí un ángulo obtuso. ¿Estamos? Eso como para ir recordando. Vamos a ir a ver las actividades. ¿Sí? En la primera actividad dice, utilicen la escuadra para clasificar cada uno de los ángulos indicados. Nosotros ya habíamos en la clase anterior construido varias rectas, las paralelas y perpendiculares utilizando la escuadra. Sabiendo acá, ¿sí?, que este ángulo que forma la escuadra es un ángulo recto, ¿sí? Vamos a utilizar la escuadra para clasificar los ángulos. Veamos. Dice, el menor ángulo que forman las aspas del molino grande en la foto es un ángulo. Veamos acá, esto sin lugar a duda debe ser el ángulo, sí, este es. Vamos a ver qué ángulo forma. ¿Estamos? Las aspas de este molino. Acá dice el hombrecito que nos está guiando, podemos usar la escuadra para saber si un ángulo es igual, menor o mayor que un recto. ¿Sí? Acá vamos a continuar. Vamos a ver acá. Dice, los esquís forman un ángulo y acá está este muchacho saltando con el esquí bien alto y ¿sí?, el esquí está formando un ángulo que acá yo lo estoy marcando, ¿sí? Veamos qué tipo de ángulo es y lo vamos a completar acá. El ángulo que forma cada travesaño vertical del arco con el horizontal es, y acá yo tengo este travesaño o el palo del arco como decimos nosotros, sí, que es el vertical con este horizontal. Vamos a ver qué ángulo forma. Acá yo veo un ángulo, ¿sí? Este palo o travesaño, como dice la consigna, vertical con este travesaño horizontal. Tengo acá otro ángulo, vamos a ver qué tipo de ángulo, ¿sí?, me forma. Acá ya tengo para guiarme, ¿no? Recto, agudo u obtuso. ¿Sí? Una actividad linda para ver. Uy, un clásico también acá, con las letras. Siempre nos aparecen este tipo de actividades con los ángulos. Y vamos a ver acá, en las letras marquen con rojo los ángulos rectos, con azul los agudos y con verde los obtusos. ¿Sí? Vamos a ver, dice con rojo, insisto, los ángulos rectos, azul los agudos y con verde los obtusos. Veamos acá qué tipo de ángulo encuentro, acá qué encuentro y acá también qué encuentro. Acá tengo para marcar uno, otro y otro. Uy, qué linda letra. Acá tengo para hacer un ángulo y acá tengo otro ángulo. Acá tengo un ángulo, otro y otro. Otro ángulo, otro ángulo. ¿Sí? Uy, acá tengo, a ver, voy a dar, parece una T, ¿ha visto la regla T que usan en la escuela técnica? Entonces acá tengo y doy yo lo voy a pintar a este con rojo seguramente. Acá veo un ángulo recto y este también con rojo porque es recto. Ahí es la pista, ¿no? Acá tengo distintos tipos de ángulos. Tengo uno acá, otro acá y otro acá.
Acá tengo uno acá y otro acá, ¿sí? Acá tengo, a ver, vamos a sacar acá, ahí está. Otro ángulo, otro y otro. Acá tengo varios. 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. ¿Sí? Y ahora nos toca otro tema lindo también en geometría, usar el transportador semicírculo. Y vamos a ver cómo se hace. Medición de ángulos dice la actividad. Los ángulos se miden con el transportador o semicírculo también como le llamamos nosotros. Y su medida se expresa en grados. Y acá está como yo, ¿sí?, simbolizo el grado. ¿Sí? Miren cómo hago para medir un ángulo. Me acerco para ver. ¿Sí? El semicírculo. ¿Sí? Ahí está. Hago coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo. Acá está, ¿sí? El ángulo dibujadito, un lado, otro lado, y ahí está el vértice del ángulo que tiene que coincidir con el centro del semicírculo. ¿Estamos? ¿Sí? Recordamos siempre que un ángulo son dos semirrectas que se unen en un punto. ¿Sí? Esta es una semirrecta, otra semirrecta, y el punto es lo que nosotros denominamos el vértice del ángulo. ¿Estamos? Y esta abertura, la boquita del ángulo, es, ¿sí?, la apertura del ángulo. ¿Estamos hasta acá? Veamos que este lado tiene que coincidir con 0. Siempre uno de los lados tiene que coincidir con 0. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces me coincide con 0 y yo voy a contar 10, 20, 30, 40, no llega a 50, está entre 40 y 50, justo a la mitad, entonces mide 45, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ahí está justito, ahí está, y leo 45 grados, dice acá. Estamos hasta acá, y así vamos a medir en el punto 3, que dice midan con el transportador incompleten. Este ángulo es recto y mide, ¿sí? Lo medimos acá también, este ángulo mide tanto. Es agudo porque mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Aquí tengo la definición también. Este ángulo mide, la boca de este ángulo, la apertura de este ángulo, mire. ¿Estamos hasta acá? Sí, es obtuso porque mide más de y menos de, y ahí vamos a colocar. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y acá está, como le decía yo anteriormente, un ángulo de un giro que mide 360 grados, una vuelta completa. Y un ángulo llano mide 180. Si puedo observar, un ángulo llano es medio giro. Estamos hasta acá, es la mitad de este. Por eso es que mide 180 grados. ¿Sí? Y el de giro es el doble de 180 grados. ¿Sí? Por eso mide 360 grados. Y luego tengo la última actividad que dice usen el transportador y escriben cuánto mide, perdón, cada ángulo. ¿Sí? Miren cómo coloqué el transportador, se coloca el transportador acá, como hicimos en la actividad anterior, acá vuelvo de nuevo para repasar, para ver cómo se mide el ángulo. Tengo acá y dice, miren cómo coloqué el transportador, insisto, y ya no se da como siempre, ¿sí?, en las posiciones comunes el ángulo, sino que ya se da, ¿sí?, posicionado de distintas maneras, diría yo, ¿sí? Si puedo observar este ángulo, cómo voy a tener que acomodar el semicírculo para poder medirlo. ¿Estamos hasta acá? Generalmente ya las actividades se me presentan así para medir los ángulos, ¿sí? En distintas posiciones. Y tengo que saber acomodar, o bien, si tengo la posibilidad de correr la hoja para medirlo, o bien al transportador colocarlo de tal manera que me coincida el punto, ¿sí?, el centro semicírculo con el vértice, y uno de los lados que me coincida en 0. Estamos hasta acá para poder medir la apertura. ¿Sí? Espero que les haya gustado, que les guste esta actividad, esta propuesta, y seguimos trabajando, ¿sí? Un tema muy lindo, insisto, de ángulos. Habíamos visto las rectas y ahora vamos a ver el tema de ángulos. Entendido los ángulos como dos semirrectas, ¿sí?, que se unen o se juntan en un punto. Ese punto se denomina vértice del ángulo, y cada una de las semirrectas que se unen en el vértice se llaman lados del ángulo, ¿sí? La boquita, como le digo yo al inicio cuando comienzo a enseñar los ángulos, ¿sí?, se denomina apertura, ¿sí? Abertura, perdón, del ángulo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y el semicírculo me sirve a mí para medir las aberturas de los distintos ángulos.